Vamos a iniciar el programa con el saludo del biólogo José Galloso, representante del Ministerio del Ambiente de la Dirección General de Educación, Cultura, Ciudadanía Ambiental. Muchas gracias, Lisel. Efectivamente le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya en la versión 11 de la Cátedra de Perú, maravilloso, porque este país realmente lo es. Tenemos un par de herencias de las cuales nos podemos sentir muy orgullosos, que es la herencia pluricultural y la herencia de un país megadiverso. En ese sentido, una de las herramientas que estamos aplicando en lo que es el tema de cultura ambiental, una herramienta complementaria, es el calendario ambiental peruano, que tiene 36 fechas de significado ambiental y estas dos son muy importantes, como lo ha expresado Lisel, ya no tengo que repetir, y estamos listos para poder escuchar a los ponentes de gran calidad que hemos invitado y que han correspondido a nuestra invitación. Les agradecemos realmente que nos acompañen también. Y yo les quería comentar algo muy breve. El Ministerio del Ambiente tiene 3 años de creación y en el primer año ya pudo publicar y hacer conocer a nivel nacional la Política Nacional del Ambiente. Esto fue un documento interesante, luego documentos perfectibles, sin embargo creo que está en esencia las cosas que tenemos que desarrollar en cuanto a la gestión ambiental y eso hubiera quedado como un lindo documento, de repente, como lindo, entre comillas, si es que no se implementara. Y por lo tanto, inmediatamente ya hemos concluido, ya está publicado también, que podrá hacerse quizá alguna adenda, el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011 al 2021. Es decir, por primera vez el Perú cuenta con un documento de gestión ambiental de mediano plazo, o casi largo plazo, y esto es muy importante para el país. Y desde la introducción indica justamente que nuestro país, si bien tiene una serie de problemas ambientales, por ahí no hay que enfocar el asunto. Hay que enfocarlo desde el punto de vista de sus potenciales. Y ya hemos hablado de un par de potenciales muy importantes. Por eso que estas charlas que hoy día vamos a tener nos van a redondear las ideas y nuestros conocimientos y vamos a abordar la cultura ambiental y por eso también agradezco la atención del público que está en internet a nivel nacional para que pueda aprovechar al máximo de estos conocimientos, los pueda volcar en su propia conciencia, en su cultura ambiental y lo pueda aplicar para el mejoramiento, empoderamiento, la riqueza de este país nuestro, que hay que usarla con racionalidad y sostenibilidad. No voy a ahondar más, les agradezco realmente su presencia y voy a dejar pues en la palabra a nuestro primer expositor, por favor. Bien, vamos a tener entonces como primera exposición, muchísimas gracias José, a el biólogo Miguel Ángel Ñiquén del Instituto del Mar Peruano. Con él los dejo entonces para que nos pueda dar su presentación. Muchísimas gracias. A nombre del IMARPE agradecemos la invitación del Ministerio del Ambiente para difundir algo de lo que se conoce, como ya lo dijeron, del mar más productivo del mundo. Es una ventaja ecológica, le llamo yo, el hecho de tener esta categoría de mar más productivo del mundo, por cuanto ya eso indica la verdadera riqueza del mar peruano. Yo les voy a dar algunos temas generales para poder que ustedes conozcan y sepan difundir toda esta riqueza del mar peruano. Vamos a empezar ubicándonos en el contenido de la proyección de la exposición. Los voy a llevar a discutir lo que es el mar peruano y ahí vamos a ver qué recursos habitan en el mar peruano, cuáles serían los futuros recursos potenciales y vamos a emitir algunas conclusiones al respecto. En el mundo existen áreas principales de producción marina, que son llamadas áreas de afloramiento. Ustedes la tienen ahí en el planisferio, son principalmente 4. Una en América del Sur, que es la corriente peruana, otra en América del Norte, que es lo de California, la otra en la parte norte de África, más relacionada con la parte de Canarias, y en el sur de África relacionado con la corriente de Benguela. De esas 4, la más importante y más productiva es el mar peruano. Les doy una idea nomás, en producción pesquera Perú representa alrededor de 6 millones de toneladas al año. En cambio Sudáfrica es 1 o 2 millones, Canarias 1 millón y California otro millón más. Entonces se dan una idea de prácticamente 3 veces más de la producción que existe en Perú que en otras áreas de afloramiento. Pero, ¿a qué se debe esta gran riqueza del mar peruano? Tenemos que empezar discutiendo lo que es el hábitat, o sea, el medio marino. Este medio marino es muy productivo, pero hay que tener en cuenta que también es muy variable. ¿Cómo se demuestra esa variabilidad?
Hay variaciones estacionales, es decir, de cada 6 meses. Hay variaciones interanuales, ustedes conocen cuando viene el niño, cuando viene el fenómeno de la niña, que son de año a año. También existen variaciones interdecadales, que es lo que se llama el viejo, la vieja, que son variaciones de 20, 25 años cada una de ellas. Y hay variaciones de muy largo plazo o seculares. Esas son las que van a alterar la productividad del mar peruano, ¿ya? En la gráfica ven la parte roja, es como el Pacífico, la cuenca del Pacífico se ve afectada por un tipo de calentamiento, en este caso lo del Niño. Siempre asociemos lo rojo con lo cálido. Sin embargo, ustedes dirán, pero ¿cómo lo demuestro? Hacemos muy fácil un censo o una evaluación de la productividad primaria a nivel de todo lo que es la costa de América, tanto del norte como del sur, y observen los valores que ustedes ven en la gráfica o el histograma a la derecha. El color amarillo, que significa lo que representa Perú, es el mayor valor. O sea, en nuestras costas hay mayor productividad primaria como fuente de origen de todo lo que viene después, producción secundaria, producción terciaria y depredadores superiores. Y como se dan cuenta, este valor que tenemos nosotros es casi el doble de lo que tienen en las otras áreas a lo largo de toda América del Sur. Estos son valores cuantitativos, lo cual demuestra que por lo menos en producción primaria representamos más del doble de lo que se produce en otras áreas. Por un lado, hemos visto la gran productividad. ¿Asociada a qué va a ser esa gran productividad? A que hay zonas de afloramiento en la parte costera peruana. Veamos lo que está pasando. El afloramiento es el que produce la riqueza, pero también hay factores negativos, en este caso conocido como el niño, la niña. Entonces, en el gráfico ustedes tienen en la parte superior 3 escenarios. Un escenario, digamos, promedio, en el cual la masa de agua fría, observen ese color celeste que observan cerca de la costa peruana, es una franja pequeña. El agua caliente, digamos, de color rojo, en la parte ecuatorial es mayor, y hay aguas oceánicas hacia la parte oeste de nuestro litoral. Esa es la cosa promedio. Veamos cómo cambia en el Niño. En el Niño, que es el gráfico a la izquierda más superior, observen cómo todo el agua cálida del Ecuador se vino a la costa peruana y las aguas oceánicas también se acercaron a la costa peruana. Entonces, hay un escenario cálido ahí. Opuestamente a esto, inversamente, veamos lo que pasa cuando hay un fenómeno frío que es conocido como la Niña, hacia el lado derecho. Observen ustedes cómo el agua fría, color celeste, se ha ampliado, el agua caliente se ha replegado más hacia el Ecuador y las aguas oceánicas se han alejado. Entonces, hay 3 escenarios que comúnmente o periódicamente se producen en la costa peruana. El periodo normal, que pasa muy rápido, pasa después a un periodo cálido y un periodo frío. ¿Ya? En la parte derecha tiene una alegoría de lo que es la cuenca del Pacífico, cómo va fluctuando estas variaciones, tanto en la parte de América como hacia la parte de Australia. Estos 3 escenarios ambientales se trasladan a la biología. ¿Cómo así? Observen la distribución de los recursos. En el escenario normal o promedio, observen esos pescaditos chiquitos representan a la anchoveta. Y los pescados grandes a los recursos oceánicos, llámese jurel, caballa, atunes, etc. En un escenario normal hay una amplia distribución a lo largo de toda la costa de anchoveta. ¿Qué pasa cuando viene el fenómeno cálido tipo el Niño? Observen, desaparecieron los pescados pequeños, o sea que la anchoveta desapareció de nuestra costa, se acercaron los pescados grandes que se alimentan de anchoveta, que son prácticamente los atunes, los jureles, las caballas, y la anchoveta solamente se refugia en la parte sur de nuestro litoral. Esa es una cosa negativa para la anchoveta. ¿Qué pasa cuando hay condiciones frías como el gráfico a la derecha? Hay presencia abundante de anchoveta. Observen,
lo que era una sola hilera de pescados pequeños se ha trasladado o se ha transformado en 2 hileras de pescados pequeños a lo largo de toda la costa, y observen, ya no se ven los pescados grandes que son de tipo oceánico, ¿no? Entonces, en esas condiciones tenemos que movernos. Cuando hay calor, la anchoveta va a ser perjudicada, pero van a aparecer recursos oceánicos. Cuando hay frío, la anchoveta va a salir favorecida y los recursos oceánicos se van a alejar de la costa. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta si queremos aprovechar la productividad del mar peruano. Veamos qué recursos existen en el mar peruano. Además de este cambio ambiental que les he descrito, existe otra cosa favorable en la parte costera de Perú, relacionado con las grandes, digamos, provincias donde habitan los peces, que son las regiones biogeográficas. Es como las grandes áreas o los grandes países de los recursos pesqueros o marinos. ¿Y qué pasa en la parte costera peruana? Observen ustedes, existe una provincia panameña que llega hasta la parte norte de nuestro litoral, prácticamente un poco al sur de Paita. Y existe otra provincia que le llaman peruano-chilena, que abarca desde Paita o desde el sur de Paita hasta la parte centro de Chile prácticamente, ¿no? Entonces, tienen ahí ustedes algo más favorable. Al tener 2 provincias grandes, 2 grandes asociaciones de especies, digamos así, puede el Perú contar con mayor diversidad de especies. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente diapositiva. Acá lo tienen. Acá es una tabla bastante simple, pero que me resume toda la diversidad de la fauna y flora existente en nuestras costas. Y acá les quiero recalcar principalmente en peces, lo que ustedes todos conocen, los recursos anchoveta, sardina, jurel, caballa, merluza, pejerrey, etc. Tenemos más de 1000 especies identificadas en el mar peruano. 150 son comerciales, lo que representa solamente un 14% que estamos utilizando del total de especies identificadas en el mar peruano, lo que nos da una idea del gran potencial que podríamos tener en aprovechar mayor cantidad de especies para uso nutritivo o pesquero en general. Ya les mencioné, existen los recursos, grandes poblaciones de anchoveta, grandes poblaciones de mersales tipo merluza, recursos costeros como pejerrey, coquinova, etc. En moluscos tenemos también 1024 especies y 40 especies aprovechamos. 4% nomás estamos aprovechando. Tenemos los cangrejos, los choritos, los calamares, toda una serie de ejemplares de invertebrados que están ubicados dentro del género molusco. En crustáceos hay 480 identificadas y aprovechamos solo 25. Acá tenemos el rubro de langostas, langostinos, camarones, cangrejos, en este gran grupo de crustáceos. Otros grupos también presentes son reptiles, tipo tortugas marinas, aves marinas, las aves guaneras son las más importantes, mamíferos tipo delfines, ballenas, lobos marinos, y en flora tenemos 754 especies y prácticamente basados en lo que es fitoplancton, o sea, lo que genera la productividad primaria, y las microalgas. Entonces, como ustedes observan, en diversidad también somos uno de los más importantes a nivel mundial. Ahora les voy a pasar a decir dónde viven esta gran diversidad que tenemos. Este es un perfil de la costa, corte vertical. Observen ustedes, en la capa superficial viven los recursos que le llamamos nosotros pelágicos, anchoveta la más importante, sardina, caballa, jurel. Este es en la parte costera. En la parte más hacia el océano está el jurel, la pota, los atunes se ubican principalmente en esta zona oceánica. En la parte costeros propiamente asociada a la plataforma continental, lorna, coco, cachema, cabrilla, toyo. Un poco más hacia el fondo tenemos merluzas, anguilas, congrios, todos ellos ubicados en el borde de la plataforma continental. Mucho más abajo existen otras especies que se llaman de profundidad, como este bacalao, langostinos, centollas, langostas. Entonces, ahí están ubicados estas especies un poco más profundas. Entre el fondo y la superficie existe una especie muy importante llamada vinciguerria, que es mesopelágica y de gran abundancia, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo
toda esta biodiversidad se ha trasladado también al espacio físico. Hay que tener en consideración esto porque si tú quieres pescar anchoveta no tienes que irte muy lejos, pero sí tienes que irte lejos si quieres pescar jurel, pota o atún. Y en el caso de la profundidad también, normalmente lo que aprovechamos más es la parte costera, todavía no estamos explotando mucho